esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios bendiga este día lunes que nos unimos en fe, y dice el Salmo bellamente: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y la vida de un creyente es buscar siempre la gloria de Dios. Tenemos hoy el testimonio del libro de Samuel. Cuando uno va escuchando un poquito la narración, el oído dice: bueno, estoy escuchando pero no estoy entendiendo. A veces nos pasa cuando escuchamos el Antiguo Testamento, todo lo que significa el conflicto mismo de componerse ellos y de constituirse como pueblo de Dios, porque recuerden que va a ser un pueblo nómada para luego volver a encontrar esa ruta de ser comunidad. Ya estamos en la fase del rey Saúl, y resulta lo que ya estaba previsto por el mismo profeta cuando Samuel les advirtió lo que iba a pasar. Resulta que hoy nos encontramos ante la palabra desobediencia. Es una palabra muy marcada en el Antiguo Testamento, porque obedecer a Dios implica tener la bendición, y el que desobedece a Dios pues pierde la bendición. Ya Saúl va a encontrarse con el problemita de fondo cuando se le sube a uno el ego de yo soy, yo mando. Se olvida que es Dios quien lo ha puesto allí y quiere hacer las cosas según su criterio, sin pedir en oración la bendición de Dios. Es extraño, pero a veces nos puede pasar siglo XXI, como digo yo. A veces nosotros también, siendo creyentes, no hacemos el discernimiento. Siendo creyentes de fe, hacemos todo lo contrario a lo que hemos aprendido en fe. Por eso me parece oportuno el Salmo 49 hoy: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Hay algo que uno mismo empieza a discernir en la madurez espiritual, ya no para quedarnos solamente en el hecho histórico de lo que le pasó al rey Saúl o lo que le pasó al rey David, nos pasa a nosotros. Por eso la palabra enfrentar las cosas no es pelear, pero también nos toca a veces ese combate de qué voy a hacer, y uno tiene que combatir con uno mismo desde su propio ego. Enfrentarse a uno mismo es lo más difícil. Usted puede enfrentarse al enemigo, se enfrenta a un problema financiero, se enfrenta a no sé qué, pero cuando usted se enfrenta a su propio ego es cuando uno tiene que tener dominio de sí mismo. Y el dominio de sí mismo solamente se alcanza cuando uno tiene fe y cuando uno reconoce la soberanía del amor de Dios en nuestras vidas. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Salmo 49 es un salmo que nos inspira entonces a entender también que hay momentos de la vida en que tenemos que dominar nuestros propios egos, nuestros propios caprichos, soberbias, y muchas veces nuestra autosuficiencia. Dios no nos quiere dependientes, pero sí nos quiere obedientes. Dios nos muestra un camino y somos nosotros los que decidimos si seguimos el camino o nos desviamos del camino. Escuchemos a la gente que tiene experiencia, aquellos que nos ayudan en tantos momentos. Hay personitas que siempre nos dan la mano con una palabra de fe, que nos hacen entender y comprender la palabra humildad, la palabra entrega, la palabra fe en Dios. Así que también seamos dóciles, porque Dios se vale de angelitos
para ayudarnos y muchas veces para aterrizarnos. Lo vamos a ver mañana en otro capítulo del libro de Samuel, qué es lo que le va a pasar al rey, porque hay momentos donde Dios también se vale de personas para hacernos tomar conciencia en qué momento estamos de la vida y donde uno tiene que recapacitar en medio de su soberbia, porque la soberbia es la que no nos deja entender la voluntad divina. Que el Señor nos bendiga y hoy, que el lunes de misericordia, con toda humildad podamos decir: por su dolorosa pasión, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Doña María.